en este recorrido, los ganadores buscaron un tratado. O sea, es además irónico que el Tratado de Versalles se llame tratado, porque un tratado es cuando estás acordando, o sea, tú estás de acuerdo, no, quítale este punto, quítale aquel punto, yo no estoy de acuerdo en este. Ese es un tratado de paz, no. Este es un documento que se llama en la historia Tratado de Versalles, pero que de tratado no tiene nada. O sea, los franceses, los británicos y los norteamericanos, los italianos, se van a sentar y lo van a redactar para su conveniencia y los alemanes no van a poder decir nada. Y se los van, pero verdaderamente, no solo a chamaquear, o sea, se les va a pasar la mano. Miren, yo no estoy nunca, no hay forma, mientras que cuando se estudia, por ejemplo, a Napoleón, siempre están estos, es que Napoleón hizo muchas cosas buenas, llevó toda la institucionalidad a Francia, muchas de las estructuras políticas que tiene hoy Francia tienen que ver con la época en la cual Napoleón fue cónsul, y entonces queda siempre Napoleón entre este punto, es un personaje que tiene sus claros oscuros. O sea, no hay forma, o sea, pero no hay forma de que a Hitler se le busquen claros. O sea, no se puede. O sea, en su momento va a llevar a un crecimiento económico verdaderamente impresionante a la Alemania derrotada, humillada, y no solo humillada, es derrotada, humillada y ninguneada, pues a un nivel muy importante, tanto así que todos tuvieron que unirse para derrotar a la Alemania nazi de 1936 en adelante. Pero es que también, o sea, el Tratado de Versalles, o sea, de veras que se les pasó la mano, perdón. O sea, voy en este punto. En la conferencia de paz, o sea, del 18 de enero de 1919, se reunieron en Versalles 32 estados en donde estaba el grupo de los cuatro. ¿Cuáles son los cuatro? Británicos, franceses, italianos y norteamericanos, para acordar las condiciones de paz tras la guerra con los países de las potencias centrales, Alemania, el Imperio Otomano, Bulgaria, Austria y Hungría. De muchas disposiciones que se hacen en esta conferencia de paz, que en realidad es la reunión, es para tratar de reordenar la conferencia de paz de París, y de la conferencia de paz se desprende el Tratado de Versalles. Otra de las consecuencias, por ejemplo, que tuvo, no consecuencias, sino más bien otro de las cuestiones que surgen de la conferencia de paz de París es la Sociedad de las Naciones, en la cual Estados Unidos va a configurar una entidad que buscará que se tenga una condición de paz. La verdad es que la Sociedad de las Naciones terminó siendo pues un poco un fracaso, porque el objetivo era mantener la paz y llevó a la Segunda Guerra Mundial. Y en ese el representante era Thomas Woodrow Wilson, y una de las cuestiones es que Estados Unidos se convierte en el rector de la Sociedad de las Naciones, y la paz se ratificó en este Tratado de Versalles, que va a ser presentado entre el 29 de junio y el 10 de enero de 1920. Este tratado, aunque aquí les pongo pactaba, este tratado decía que Alemania se firmó en la ciudad de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. El tratado puso fin a lo que sería, decían ellos, la última guerra, tratando de limitar futuras aventuras militares por parte de Alemania. O sea, ese era el objetivo del Tratado de Versalles. ¿Cómo hacer que Alemania no se vuelva no vuelva a crecer ni económicamente ni militarmente como lo hizo hasta 1914?
terminó oficialmente con el estado de guerra entre Alemania y el Reich. O sea, dijeron, bueno, la guerra contra el segundo, bueno, no es el segundo Reich, contra el Reich, contra el imperio, termina. Y los aliados lo firmaron el 28 de junio de 1919, exactamente 5 años después del atentado en Sarajevo, que fue también una fecha simbólica el que sea en ese día, en el que fue asesinado el archiduque Francisco Fernando. De las muchas disposiciones del tratado, una de las más importantes y de las más controvertidas era la que estipulaba que las potencias centrales, principalmente Alemania, aceptasen toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra bajo los términos que están aplicados en los artículos 231 y 248 del tratado. Debería desarmarse, o sea, el tratado obligaba a que Alemania no tenga ejército, porque era una de las cuestiones a las cuales se les obligaba. Por eso ven que les digo, ¿cuál tratado? No le están preguntando, está prohibido, le están prohibiendo a Alemania. Y un poco diría, bueno, ¿y por qué se lo prohíben? Porque había ya toda una serie de intereses, de economías, en la cual pues se haría un bloqueo a Alemania. En un momento dado, Alemania ya era un gran productor, por ejemplo, en las industrias químicas, los grandes laboratorios empiezan a ser pues unas empresas que le dan un ingreso muy importante en la exportación de los medicamentos a Alemania, en la cuestión de los negocios que tienen con otros países. Es también un gran productor de eléctricos. Una de las cuestiones que desarrolló Alemania, pues por lo menos desde mediados del siglo XIX y hasta este momento que llevamos del siglo XX, hasta 1920, vamos a poner, es que a diferencia, por ejemplo, de los ingleses, que desarrollaron la revolución industrial en la gran revolución industrial con las toneladas de producción de acero para poder venderlo a todos los países del mundo, o lo mismo que va a ser la URSS soviética, que también se va a convertir en una gran potencia exportadora de acero y de producción de acero. O sea, es la industria pesada. Y Alemania, como sus recursos territoriales desde siempre, desde la época de Bismarck, y sus recursos en materias primas, no tienen las cantidades que van a desarrollar en estos países, por poner los ejemplos del Reino Unido o de Rusia. Entonces lo que hace es una industria pequeña, pero muy valiosa. Y por eso, pues es la que empieza a hacer amortiguadores, bujías, medicinas, pastillas Bayer para que no le duela la cabeza. Y son elementos muy importantes, es un desarrollo tecnológico más sofisticado, pero una de las amenazas de no obedecer estos tratados es, pues entonces, pues tus laboratorios no le van a vender a nadie. O sea, es un poco un juego de blofeo, porque si no los produce Alemania, ¿quién los produce? Pero en ese momento, la condición en la que está Alemania, pues no puede más que decir sí. Entonces, que aceptase la responsabilidad moral y material causada por la guerra, deberían desarmarse, realizar concesiones territoriales. ¿Cuál realizar? Se las quitaron. Indemnizaciones económicas, o sea, importantes concesiones territoriales a los vendedores e indemnizaciones económicas a los estados victoriosos. Al que más le debían pagar era a Francia. Miren, Francia también va a tener allí sus consecuencias, porque habrá una parte importante de su concepción de ingreso que la van a soportar en lo que Alemania les tiene que pagar. Me explico de esta forma. Es como si alguien hubiera llegado a Alemania y le dijera, oye, no vas a poner la fábrica uno, 2 y 3 que se cerraron en el transcurrir de la Primera Guerra Mundial. Y Francia hubiera dicho, ¿para qué? Que al cabo los alemanes me van a pagar más de lo que me, me darían esas 3 fábricas y las vuelvo a echar a andar, porque me lo tienen que pagar. O sea,
a ver, ¿a quién no le va a ir dando coraje? Y además, los franceses empiezan a tener esa postura contra los alemanes. Me voy un poquito hacia el final de la sesión de hoy, o sea, lo que vamos a ir viendo hacia el final, y pues los alemanes va a llegar un punto en el que, perdón, los franceses hacia 1928 o 1930 van a decir, ay, creo que se nos pasó la mano de mala onda. Y los alemanes, ya están bien fortalecidos militarmente. ¿Saben qué? Vamos a hacer una superdefensa. Esa superdefensa se llama la línea Maginot. Es es un muro de Trump. Dejen ustedes, es un muro, es una frontera de defensa a la usanza de la muralla de China, de la gran muralla china, pero con una tecnología impresionantemente desarrollada para que no pudieran pasar los alemanes por la frontera del Rin y que corre pues un poco como la misma línea que habían hecho las trincheras, que pero en realidad está en la frontera entre Alemania y Francia, costosísima, porque para ese momento era el alarde de la gran tecnología de punta de defensa. Y no es que yo les quiera platicar el final de la historia, pero es que ya sabemos que, que Francia fue invadida, o sea, no le sirvió para nada. Pero un poco lo que quiero hacer reflexión es que esta forma en la que se empieza a comportar Francia, llega un punto en el que dicen, ups, creo que se nos pasó la mano contra Alemania. Mejor vamos a poner nuestro muro, que es la línea Maginot. Y los alemanes dijeron, tu muro me lo voy a pasar por el arco del triunfo. Y así fue. O sea, imagínense el, o sea, cuando pasa Hitler por el Arco del Triunfo, fue un poco como, aunque en alemán no se dice así, pero es como si Hitler hubiera dicho, yes. O sea, me la estuvieron restregando todos los años 20, ahí les va. O sea, en Colombia dirían, dieron papaya los franceses. O sea, dar papaya es cuando tú provocas que pues algo ocurra. Por ejemplo, si tú pones la bolsa en un restaurante, en el asiento, y no la estás viendo y se la roba un asaltante, y dice, no, pues la culpa la diste tú, porque tú diste papaya que se la llevara. Pues es que en cierta forma los franceses tuvieron un comportamiento pues que terminaron provocando o todavía ayudó a provocar más este espíritu a los alemanes. Bueno, les termino de leer estas cuestiones del Tratado de Versalles, que estoy siendo muy simple, pero es, la verdad, podríamos tener una clase que fuera del Tratado de Versalles, porque lo que no quiero es que se enojen, porque de veras uno termina enojado con el Tratado de Versalles. Es como decir, pues, pero ¿con qué derecho? Alemania, perdón, el Tratado de Versalles fue socavado tempranamente por acontecimientos posteriores a partir de 1922. Hitler se los pasó todos por el Arco del Triunfo. ¿Que no vamos a tener ejército? Bueno, al principio, ¿eh? Bueno, entonces no vamos a hacer un ejército, vamos a hacer una policía, que eran las SS, que luego ya se va a convertir en un ejército. Pero al principio decía, oye tú, Hitler, no puedes tener ejército. Y Hitler decía, no es un ejército, es una policía, es una guardia nacional. O sea, no le dijo así, ¿no? Pero un poco es la idea. Y y pues los otros decían, no, es que no es ejército, es policía. Pues es que sí hay diferencia. La policía, en teoría, es un instrumento militar que está destinado a poder mantener el orden al interior. Y un ejército, en principio, uno de sus principales objetivos es la defensa de la soberanía. Alemania, entonces, Hitler se empezó a pasar, también a Hitler le dijeron, no puedes volver a hacer ningún tipo de acuerdos con Austria. No le dijeron a Hitler, era parte del Tratado de Versalles. Y Hitler dijo, ¿qué? O sea, me vale gorro. Me integro Austria a mi territorio 1938. Así.
Alemania liquidó el pago de las reparaciones de guerra en 1983, pero todavía quedaba pendiente el abono de los intereses generados desde la aprobación del tratado, que ascendía a 125 millones de euros, cambiados a la paridad de 2010, y dichos intereses no podían ser abandonados hasta que Alemania estuviera, no podían ser abonados hasta que Alemania estuviera reunificada. Con lo cual, en 2010, el 3 de octubre de 2010, Angela Merkel les dijo, por cierto, para que no me anden cobrando, ahí están sus 125 millones de euros, y con eso queda finalizado el adeudo que teníamos del Tratado de Versalles. Así les dijo la Angela Merkel en 2010. Bueno, el reparto.